Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Aquí estamos en una gran charla ya con Josué García, director general de Albergues, que es una división del Ministerio de Gobernación de nuestro país y quien ha tenido mucha actividad en los últimos días porque precisamente el trabajo es albergar a los más vulnerables en situación vulnerable que hemos estado viviendo en los últimos días debido a la situación lluviosa. Me voy a mover, compañero, para mover el micrófono. Josué, bienvenido. Hola, hola, muy buenos días. Buenos días. A los radioescuchas y a ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy contento pues de poder brindar a la población un poco de la información y de las acciones que se han estado ejecutando desde pues el inicio del plan invernal. No destaquemos únicamente el trabajo de este evento en particular, sino que lo que se ha venido haciendo a lo largo del año para que la gente pueda tener un poco claro qué es lo que se viene y qué es lo que hemos estado haciendo de trasfondo en estas actividades. Me imagino, o sea, asumo que parte de la planeación del trabajo del director general de Albergues tiene que ver con los pronósticos meteorológicos para la temporada de invierno. Sí, efectivamente, digamos que el trabajo principal de la dirección es estar atentos ante cualquier eventualidad. Nosotros siempre nos basamos de datos científicos por parte de medio ambiente, hay reuniones bien constantes de parte de Protección Civil juntamente con ellos, y nosotros que formamos parte del sistema también es de interés personal y propio de la dirección poder estar al tanto de cuáles son los pronósticos que se tienen. ¿Y qué hemos vivido hasta el momento y qué se espera? Digamos que si hacemos una comparativa, vamos a tomar de ejemplo este mes de junio, y lo hablábamos afuera del aire, lo decía de que junio del año pasado fue uno de los junios más complicados a nivel histórico de El Salvador. Digamos que habían pasado más de 50 años desde que junio no tenía un nivel de precipitación como lo que se tuvo el año pasado. Hablábamos de que en promedio la cantidad de milímetros de lluvias que se tuvieron el año pasado rondaba los 550 milímetros a nivel nacional. Y si lo hablamos a niveles focales, por ejemplo, en la estación que tenemos en Conchagua, La Unión, ellos alcanzaron valores de más de 1.300 milímetros de lluvia en esos 30 días. Ahora, si lo referimos a cómo está el mes de junio este año, el promedio que se tiene hasta la fecha es aproximadamente de unos 200 a 220 milímetros de lluvia a nivel nacional, y el pico más alto dentro de las estaciones meteorológicas que tenemos a nivel nacional es también efectivamente en el sector de Conchagua, con aproximadamente 550 milímetros de lluvia. Estamos hablando de un 40-45% con relación a lo que había llovido el año pasado. Entonces, otro dato que podemos tener para poder hacer como una comparativa de cómo vamos con las lluvias del año pasado a esta fecha, o quizás aproximadamente como al 20-25 de junio, ya teníamos 4,000 personas albergadas. Hoy a la fecha tenemos aproximadamente 115 personas albergadas. Hablando ya numéricamente, creo que tenemos un invierno que ha arrancado un poco copioso, pero no como lo que habíamos percibido. Como el año pasado. Exacto, y digamos que ya lo que se viene, esto que hemos vivido desde el lunes 16, ha sido un efecto, una convolución de fenómenos. Digamos, tenemos la zona de convergencia intertropical, que es de las que más afecta en estos momentos, y que también genera como una normalidad en relación a las lluvias. Ayer el ministro hablaba haciendo relación a esta zona de convergencia, también al efecto que provocó en su momento la tormenta tropical Eric, y que ahora ya azotó en una zona de México, en Guerrero, con categoría 4, y se empezó a formar casi que en las costas de Centroamérica. Entonces eso también generó y jaló nubosidad, aparte de una nubosidad que viene del este, que también está afectando y está generando que hayan precipitaciones a lo largo del país. Ya ahorita digamos que esas tres, todavía la zona de convergencia sigue manteniendo presencia en las zonas costeras de Centroamérica, y eso todavía genera que
vayamos a tener precipitaciones todas las tardes, en las noches muy probablemente, y que las mañanas las podamos seguir viendo justamente como hoy, que vamos a tener cielos medio despejados o incluso nublados, pero con muy poca precipitación, pero ya para las horas de la tarde sí vamos a esperar lluvias, 1 hora, 2 horas, pero no la misma cantidad de milímetros y no la intensidad que hemos estado percibiendo tanto domingo y lunes. El lunes. José, esto es como la época lluviosa normal, es lo que tú mencionas, ¿verdad? Es correcto. Y que son fenómenos que de repente hay días que agarran picos, como fue el fin de semana, entre domingo y lunes. Y ante estas situaciones, el trabajo de ustedes no es hasta que viene ya la tormenta, tenemos que estar listos, ¿verdad? Sino que es algo que se viene planificando para que cuando venga la época lluviosa, y no solamente la época lluviosa, un temblor, ¿verdad? Otro problema en zonas vulnerables, puedan tener ustedes la opción de llevar aquí a la gente. Y yo siempre me pongo a pensar, por el trabajo de esto en años, que quizás una de las cosas más difíciles, Josué, es hacer que las personas abandonen su hogar y se vayan a los albergues ante una situación atípica. Claro, de hecho es bien curioso, ya lo he mencionado en reiteradas entrevistas igual y conferencias, la dirección relativamente es una dirección joven, sí pertenece al Ministerio de Gobernación, y de hecho es muy importante y relevante que forme parte de ellos porque nos apegamos a toda la estructura que Protección Civil tiene, que es una dependencia del mismo ministerio. Entonces, digamos que la dirección opera bajo esa cobija de lo que es Protección Civil, obviamente con responsabilidades totalmente propias, como es el tema de los albergues o los usos de espacios temporales para las personas que carecen de estos espacios. Digamos que antes de que la dirección se creara, no había nadie o un responsable o alguien a quien, lo vamos a decir así, alguien a quien señalar que tuviese la responsabilidad de proteger a estas personas. Se crea la dirección en el 2021 producto de los eventos que se dieron en el 2020 con el tema del COVID y también las lluvias que se tuvieron, ETA y IOTA, creo, si no mal recuerdo. Sí, que fueron Entonces, intensas, sí. de cierta manera, el gobierno trabajó para poder dar esa asistencia social a las familias que se vieron afectadas tanto en COVID como también con las lluvias, y ahí es donde se nota la gran necesidad de tener una figura que vele por eso. Entonces se crea la dirección en abril del 21 y sobre ahí la puesta en marcha no se ha detenido. Ese primer año cerramos con 14 albergues a nivel nacional. ¿Y ahora hay? Hay 180 albergues que se están preequipando, digamos que ya 170 fue con lo que cerramos el año pasado, de los cuales desde principio de año, y ahí es donde entramos un poco en materia, digamos que el plan invierno en realidad se va ejecutando en 2 etapas. Digamos que la primera etapa del plan invierno es prevención y mitigación. Entonces, ahí es donde entra la dirección de albergues principalmente, porque en el tema preventivo es donde nosotros arrancamos con nuestros planes previos a la época invernal, donde andamos haciendo las revisiones en cada uno de los espacios. Digamos que de los 170 albergues, un ejemplo, que se tenían para el año pasado, se ocuparon 122. Entonces cerramos el año con una gran cantidad de albergues que estuvieron en uso. ¿Qué quiere decir esto? Que al siguiente año, o sea, ahorita en la actualidad, los equipos se tuvieron que desplegar nuevamente a nivel nacional, ir a hacer revisión de albergue por albergue, y como hay muchos insumos que son de consumo y hay otros insumos que son para el uso propio del espacio, teníamos que ir haciendo ese refileo. O sea, teníamos que refilar, teníamos que ver si habían 40 catres donde es capacidad para 80 personas, teníamos que ver que estuvieran las 80 colchonetas en un buen estado, o sea, nuevas, que hubieran sus frazadas, sus almohadas, tener todo lo necesario para poder hacer la instalación de las personas ahí. Y posterior nosotros también hacemos todos estos procesos de compra, hacemos todo el análisis para determinar como cuánto sería la demanda anual que tendríamos, porque también tenemos que elaborar kit de higiene personal, no son kits generalizados, tenemos kit de mujer, tenemos kit de hombres, tenemos kit de infantes, tenemos kit de bebés. Entonces hay muchas cosas que a lo largo de enero a junio, que es ahorita cuando hemos estado percibiendo más lluvia, la dirección se ha preparado en todo eso. Tenemos contratos de transporte para movilizar a las personas que se vayan a albergar, que requieran movilizarse desde la zona rural hacia el albergue que vayamos a disponer, contratos con cobertura de alimentación a nivel nacional, con los 3 tiempos de comida, y esto es totalmente para todo el año, porque
Si bien es cierto, los albergues son temporales, pero el tiempo que se va a permanecer activo lo determinan las autoridades. Y si hay un evento que va a durar 1, 2, 3 meses, como puede durar 5 días, nosotros tenemos que estar preparados con la capacidad de responder todo el tiempo que necesitemos. Son temporales, pero ¿qué pasa? ¿Un terremoto? También, de hecho, dentro de los planes de contingencia que la dirección tiene, y es algo que a veces venimos hablando, digamos que la dirección quizás tiene su relevancia en más grande en el tema del invierno. Digamos que Claro. nosotros como país sí somos el Valle de las Hamacas, estamos en una zona geográficamente bastante crítica en relación al tema de los sismos, pero digamos que vamos sobreviviendo, ya nuestro diseño, ya nuestro país ya más o menos sabe cómo actuamos a eso. Pero aparte, nuestros planes de contingencia están determinados para atender un caso de sismos, también como un caso de inundación, un caso de deslizamiento, así como también si una familia pierde su hogar porque tuvo un incendio y no tiene a dónde retornar o dónde vivir temporalmente mientras se le da una solución, nosotros también los podemos albergar. Te hacía la pregunta, Diana Verónica, sobre lo difícil que es hacer entender a alguien que tiene que dejar su casa. Y yo me pongo en los zapatos o sea, si me dicen que yo me tengo que ir de mi casa, yo no voy a querer, pues. Es complicado. Yo siempre me recuerdo del 2023, en octubre, que fue cuando tuvimos uno de los eventos también más grandes a nivel de dirección, que fue la tormenta, no recuerdo el nombre de la tormenta, pero fue uno de los eventos fuertes en octubre del 23. Llegamos a tener casi 5,000 albergados esa vez. Me sorprendió que antes de que la tormenta, o casi creo que fue como huracán que llegó, previo a la llegada o tocar tierra en la zona oriente del país, ya habíamos... Tormenta tropical Pilar. Pilar, Ajá. Gracias. Vaya, con esa tormenta ya habíamos albergado a más de 1,000 personas antes de que comenzara a llover. Y unos han de decir, pero o sea, la gente no está acostumbrada a moverse sin que vea el agua a las rodillas, sin que vea el agua hasta la cintura, o sin que necesiten, más allá de ser evacuados preventivamente, ser un rescate, ¿verdad? Porque ya las condiciones de verdad ya atentan contra la vida de cada uno de ellos. Ha sido un trabajo fuerte, grande, digamos que, y lo traigo desde el tiempo en que fue creada la dirección. Nadie creía en la dirección en el 2021. A pesar de ello, tuvimos albergues y se habilitaron en su momento. Es que siempre a ver, yo no quisiera utilizar la palabra improvisar, Josué, pero no había una infraestructura montada para los albergues antes de esta dirección. Es correcto. ¿Verdad? Sino que siempre se llevaban como al centro escolar, ¿verdad? Y en ese momento se llevaban las colchonetas, en ese momento se llevaba el personal de salud, se contrataba a quien llevara alimentos, se estaban armando los kits. Me acuerdo que la empresa privada colaboraba en eso, en armar los kits allá en la feria internacional, en los pabellones de la feria. El ejército era el que... El ejército era el que movía a la gente. Ajá. O sea, por eso te decía, no quisiera usar la palabra improvisación, sino que el plan era manejado de esa manera. Se activaba y se desactivaba. Ahora no, ahora hay una infraestructura montada. Ya, nosotros ya tenemos protocolos de actuación ante cualquier eventualidad, sabemos cuáles son los roles de cada una de las instituciones, porque digamos que el esfuerzo, si bien es cierto, la dirección es la responsable o la garante de ver que se cumpla todo en relación a los albergues, pero nosotros sobre nuestra dirección recaen muchas instituciones. O sea, nosotros tenemos una comisión técnica sectorial de albergues. La comisión técnica sectorial de albergues la conforman diferentes instituciones y organismos del Estado. Despacho de la Primera Dama, Instituto Crecer Juntos, CONAPINA, ISDEMU, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, entre otras, así como organismos como OIM, World Vision, PMA, ACNUR, incluso la misma diáspora como tal, pero que no tiene presencia aún todavía en la comisión, se suman a esta labor. Nosotros tenemos reuniones mensuales entre toda la comisión donde determinamos cuáles son las actividades que se han venido haciendo a lo largo del año. Y algo que también se deja de lado y que quizás no lo toman, quizás no se logra ver porque no es algo que nos guste comunicar, pero la dirección está en constante capacitación. Nosotros tenemos enlaces a nivel nacional, tenemos enlaces regionales, departamentales, tenemos la misma dirección en gobernación, y los organismos internacionales a veces nos colaboran mucho con el tema de capacitar.
Entonces, eso es importante porque nos apegamos a las normas internacionales, normas esferas, normas que se requieren, porque no solo acá en el país se alberga, sino que a nivel nacional estos protocolos ya están. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es tener estas normativas, ver cuáles son los estándares internacionales que se tienen y sobre esto tropicalizarlos a las necesidades o cómo es el comportamiento en nuestro país. Digamos que hay muchas normas que son bien estandarizadas, pero necesitan un par de modificaciones de tal manera que se vuelvan operativas o funcionales en nuestro país. Claro, O sea, que en la práctica sí funcionen de acuerdo a nuestra cultura, es lo que tú dices. correcto, Josué. porque hay muchas cosas que tienen que ver con temas geográficos, con condiciones climáticas, digamos. Por ejemplo, hay países que tienen el tema de albergues temporales, pero en su país nunca hay sismos. Entonces ese criterio no lo pueden tomar en cuenta ellos. También nosotros sí tenemos sismos, tenemos lluvias, deslizamientos, tenemos una variabilidad de condiciones en las cuales el albergue es importante. Entonces nosotros tenemos que ir adaptando e ir viendo cuáles son las experiencias de países que han tenido situaciones muy similares a las nuestras y sobre esa marcha vamos haciendo esos ajustes. Nosotros nos vamos capacitando en cuestiones sociales, también en cómo hacer el trato a las personas, principalmente por el tema del convencimiento de poder mover a la gente hacia los albergues. Es complicado y es algo, como lo decía, desde 2021 a la fecha, hoy la gente ya tiene más credibilidad en la dirección, pero es porque de verdad estamos así al pie del cañón, de verdad demostrando que nos interesa el trabajo y que de verdad la prioridad son las personas. Entonces, si yo puedo decir si es medible la condición en cuánto cree la gente ahora de la dirección de albergues cuando se creó a lo que es ahora, ha crecido mucho. Josué, y la gente que tiene una vaquita, la gallina, los patos, Fíjese cómo hemos venido... todo eso, ¿qué pasa? Fíjese cómo hemos venido evolucionando y ahí es donde también el Estado como tal, o sea, la gestión del presidente Nayib al ser asertivo con las personas, es importante. ¿Sabe por qué? Ajá. Porque antes, digamos, dijimos, la gente necesita albergarse. En todos los eventos que se han dado adelante, cada vez hemos ido modificando muchas cosas. ¿Qué pasó? En Tormenta Pilar, efectivamente, nos empezábamos a topar con que la gente en la zona del interior del país me decía, yo no me puedo mover porque aquí están mis gallinas, yo no me puedo mover, aquí están mis pollitos. No, mire, mi perro aquí lo ando, mi gato aquí está, acaba de tener perritos. O sea, una situación donde la gente decía, yo no me muevo sin mis animalitos, sin mis mascotas, lléveselos. Entonces empezamos a adecuar, de hecho en Zaragoza tenemos un albergue, que hay un albergue para mascotas incluso dentro del mismo albergue, para considerar a esos peludos o a todas esas mascotas que se pueden tener o domésticas. Yo he visto fotos e imágenes de los albergues y ahí y tienen un área, ¿verdad? Claro. Y llevan veterinarios también para darles atención. Y ahí Así es como donde... le dan atención al humano, le dan atención a los animales. Es correcto. Y ahí es donde entra la segunda etapa. Ya desde todo esto que hemos visto, ahora, ¿qué pasa con las... Usted dijo, ¿y si tienen una vaquita? Pero ¿y si tienen una vaca? O sea, una vaquita, hablamos de un ternerito. Semoviente. Correcto. Ajá. Pero si hablamos de una vaca, entonces ahí es donde el Ministerio de Ganadería y Agricultura creó albergues para animales bovinos y animales más grandes, de granja. Entonces, el año pasado, con todas las afectaciones, específicamente en este sector, en este periodo del año, ya habían albergues de animales habilitados a nivel nacional. Entonces, vamos haciendo o articulando según las responsabilidades de quién, y ya sabemos que si hay gente ganadera, hay gente en las zonas del interior del país, que su limitante es decir, que no se va a mover porque puede que su ganado sufra accidentes, que se ahoguen, que pase esto o que pase lo otro, ya el MAC también tiene una solución para ellos. O sea, les estamos agotando todas las excusas que puedan tener para que de verdad se puedan mover, porque nuestra prioridad es salvar la vida de las personas sobre todo. Entonces, tratamos de reducir la cantidad de condiciones que los atan a ellos a no moverse. Algo que sí no vamos a poder evitar es el amor por las cosas materiales, pero uno es consciente de lo que a uno le cuesta tener las cosas que tiene, y que una tormenta venga, inunde tu casa a la mitad y tengas pérdidas casi totales, afecta. ¿Ya? Afecta mucho. Yo sé que no te corresponde, Josué, pero uno se pregunta también porque, a ver, vivimos en un territorio vulnerable. Eso es un hecho, eso ya está estudiado. Sin embargo, las afectaciones continúan siendo las mismas. Y ahí tenés el tema de la comunidad Nuevo Israel, ¿verdad? Claro. Que siempre se vuelve un ícono al momento de época lluviosa, porque hay viviendas donde no deben de estar. Claro. Ajá. Y eso es bien crítico. Yo traía colación y quizás me voy a salir un poco del tema, pero ya que lo comentan, por ejemplo, en México,
el cambio climático ha sido tan abrupto que uno de los ríos, creo que es en Torreón, no recuerdo bien la provincia de México, se secó. ¿Qué pasó con el sector inmobiliario? Empezaron a querer llenar todo ese sector de donde pasaba la ribera del río y hacer residenciales, hacer edificios. Entonces, ya han pasado varios años sin que pase una correntilla de agua ahí, pero se nota la formación geológica de que eso es un río. Entonces, ¿qué hizo el Estado de México? Declaró reserva natural ese sector para que no lo fueran a hacer inmobiliario. Ajá, lugar de vivienda. ¿Qué pasa? Porque no aplica. La mayoría, y un ejemplo, la Nueva Israel. La Nueva Israel probablemente, si usted busca los planos o mapas de aquí a 100, 200, 300 o 400 años de cómo era el país, probablemente todo ese tramo donde ahora son residenciales o donde ahora hay casas o asentamientos de población, ahí pasaba el río. ¿Qué pasa? Cuando vuelven las crecidas, cuando el río toma nuevamente el nivel que tiene, él va a retomar sus tierras. Entonces es lo que pasa y es mucho de los problemas que hay. Hay muchos asentamientos poblacionales que están donde no deberían de estar. Y eso no se va a cambiar de un año a otro ni de la noche a la mañana porque lleva su tiempo poder buscar. No vamos a mover a unas personas de un lugar para mandarlos al lodo o a otra situación un poco más complicada, ¿verdad? Pero creo que es parte de la gestión que se está haciendo y el garantizar también que mientras se les dé una solución definitiva a todas estas personas, porque sí hay proyectos a futuro donde se están movilizando y se puedan hacer asentamientos o reasentamientos, como es lo correcto, de todas estas zonas donde sabemos que día con día e invierno con invierno toca albergar. En su momento fue la Santa Lucía, en mucho tiempo en el sector de Ilopango. Se han hecho obras de mitigación que han resuelto y ahora creo que ya no es una noticia de todas las noches que llueve que el agua inunda la mayoría de las casas. Bueno, otro sector, ¿verdad? Que también se buscaba albergue. Josué, tú decías que ahora la gente aprecia más el tema de irse para un albergue y tú has comentado parte de los servicios que la gente pues tiene ahí, ¿verdad? Tiene donde dormir, tiene alimentación. Yo he visto imágenes sobre el apoyo que se tiene con los niños, psicólogos, terapia, juegos, que es parte también, entiendo, y si pudiésemos ampliar al respecto, de los servicios que se dan en los albergues. Claro, ya cuando entramos en materia con respecto a la administración del albergue, pero ya de un albergue activo, ya con personas o familias, ya es un protocolo de actuación interinstitucional bastante bonito y bastante grande. Hace momento mencionaba de que tenemos una comisión técnica sectorial de albergues, que dicha comisión pues la tenemos o sea, la presiden muchas instituciones, o sea, forman parte muchas de ellas, y cada una vela por su responsabilidad o por sus personas. Vamos a hablarlo un poco más claro. El ISDEMU, que es el instituto que vela por el tema de la mujer, cuando hay un albergue activo, ellos llegan y hacen censo de todas las mujeres que hay, sobre las condiciones que ellas tienen, y levantan una ficha o un expediente sobre cada una de estas. En el caso de los niños es igual. Ahora, con todas las gestiones y todos los beneficios que ha estado dando el gobierno desde el despacho de la primera dama, el Instituto de Crecer Juntos, el Consejo de la Niñez, todos estos se han sumado con sus agendas y se han posicionado fuertemente en los albergues, porque están priorizando bastante la niñez. Entonces, desde tener actividades lúdicas como para llevar materiales didácticos, como para llevar atención, llevar pediatras, llevar apoyo psicosocial, darle seguimiento a los casos de los niños que llegan a cada uno de estos albergues, todo lo hace la comisión, pero por cada una de las redes o de los brazos articuladores, o sea, por cada una de las carteras del Estado competente en su área. Entonces, eso es bueno notar. Cuando tenemos un albergue, ver hasta 5, 6, 7 instituciones en simultáneo trabajando para la población que está albergada en ese albergue, valga la redundancia, y es donde generamos todas estas actividades. Aparte de, digamos que la dirección de albergues administra, brinda todas las necesidades que se tienen, pero ya cada institución incluso va destinando dentro de su presupuesto anual un porcentaje específicamente para dar todas estas atenciones en los albergues. Y eso habla muy bien también de la gestión, no solamente de la dirección, sino que también ya se están
ya es una cuestión de previsión que tienen cada una de estas Cada instituciones. institución tiene su presupuesto para esa atención que dan Correcto, en los incluso albergues. ellos tienen sus mismos planes y es por eso que las reuniones mensuales que se tienen de la comisión son para ello, para saber y decir entre cada una de las instituciones cómo nos vamos a preparar para atender a las personas y tener toda la capacidad instalada para poder darles tanto los suministros o cumplirles con sus necesidades y también ese apoyo social o psicosocial que requieren. Es bien difícil y, digamos, a nosotros nos hemos topado con situaciones, digamos que la gente a veces puede pensar que la gente ahora se mueve solo porque ve que está lloviendo el temporal y todo, y ellos deciden solo por ir a comer comidita caliente y estar ahí abrigados sin ningún problema. No, o sea, nosotros hemos tenido que mover gente a los albergues donde en una hora o media hora antes de que ellos se muevan, perdieron a sus padres, perdieron a su mamá, perdieron a un familiar, se lo llevó la correntada, quedó en un alud de tierra y te tienen que ir al albergue. Entonces, ¿cómo tratas a una persona que llega en shock, que llega en una situación, o sea, crítica en ese criterio de decir, acabo de venirme a un albergue, acabo de perder a mi papá, quedó soterrado allá? ¿Cómo lo tratamos? Entonces ahí es donde entra la relevancia de cada una de estas instituciones y donde damos esa asistencia. Y no solamente en el albergue, sino que yo lo mencionaba en una entrevista ahora en la mañana, y les decía, el Ministerio de Salud no solamente te trata en el albergue, hemos tenido muchas situaciones en donde las personas a veces no saben que van a padecer una enfermedad degenerativa o una enfermedad crónica, pero en el albergue cuando le hacen el estudio, le hacen el chequeo y todo, los doctores que están en el sitio determinan que esa persona necesita darle seguimiento. O sea, ahí O sea, le detectan. Ahí le levantamos la ficha. De otra forma no hubiese tenido ese diagnóstico. Muy probablemente, porque digamos que hay muchas personas que vamos a hablar igual en el interior, que tienen dificultades para movilizarse o quizás su costumbre es decir, me voy a tomar un tecito de estas plantitas o un tecito verde que se me va a caer mejor que un medicamento que me puedan dar, pero ya al momento de cuando llegan al albergue, que es muy común también en esta época lluviosa, que lleguen con enfermedades de arbovirosis, ya sea una gripe, una tos o fiebre o todo lo que tenga que ver con estas enfermedades gripales, a veces también se tienen que tratar en su momento, porque si no vamos a generar que todas las personas que se alberguen ahí a los 3, 4 días van a estar enfermos A todos todos. los tenés de gripe. Ajá, Nos pasó en el COVID, no tuvimos casos de que se hubieran contagiado algo, porque íbamos saliendo básicamente de esa transición, pero cuando teníamos albergues en la temporada donde habían muchas restricciones en relación a cómo se manejó el COVID posterior a la emergencia, nosotros teníamos que tener albergue, los cáteres a 3 metros de distancia entre ellos. O sea, el hacinamiento no era algo más que aceptable y todavía no lo sigue siendo, pero todavía disponíamos de espacios más grandes. Por ejemplo, un albergue que ahora actualmente tiene capacidad para 100 personas, en esa época lo limitábamos a 50 personas. Entonces, íbamos mediando con todas esas medidas de salubridad o que también dictaminaba el Ministerio de Salud y que hoy por hoy él es muy importante. De hecho, es casi que el que apertura juntamente con nosotros el albergue, porque lo que primero hacemos es revisar a las personas en las condiciones que llegan y sobre eso hacer el censo para saber con cuántas personas vamos a estar trabajando en el albergue. ¿Y quién decide en qué momento dejan el albergue? Eso ya depende mucho de las autoridades y también un criterio personal. Pueden haber dos cosas, por ejemplo. Y si hay situaciones de albergues donde las familias ha habido una inundación o se han evacuado por algún riesgo de desbordamiento de río, pasado el tiempo desde que ya el cauce del río llega a su normalidad, ya que las instituciones han hecho inspecciones, ya que las alertas que se tienen y los tiempos prudenciales que se han dejado de alertas pasan, como puede ser el caso ahorita que estamos en alerta amarilla, nosotros no movemos a las familias hasta que las autoridades determinen que ya el riesgo en el tramo, en el sector donde ellos residen es nulo o ya ha pasado los problemas que se han tenido, producto ya sea de lluvias o cualquier otro efecto, nosotros podemos retornar a las familias, pero dependemos de ese banderillazo, es decir, ya pueden retornar. Es protección civil. Protección civil desde su nivel departamental o incluso a nivel ya más general, porque como nos basamos de datos emitidos tanto por medio ambiente y así como hacer todo el diagnóstico y poder verificar cuáles van a ser las condiciones de clima en esos días, ya podemos decir, vaya,
Por ejemplo, ahorita Hasta que Luis Alonso dice, Sí. ya pueden regresar. él es el que manda ahí. Tengo una curiosidad. Yo sé que el tema de los fenómenos naturales se pueden dar en cualquier parte, de cierta forma, intensidad, qué sé yo. Pero en las estadísticas, en los albergues llega más gente de zonas urbanas o de zonas rurales. Zona rural. Zona rural. En zona rural, digamos que en las zonas urbanas es bien evidente ver cuáles son las comunidades, colonias que tienen cierta problemática, porque digamos, sabemos que la colonia médica que se inundan las calles o la red vial, sí afecta en ciertas viviendas, pero ahí nunca generamos evacuaciones, ¿ya? Pero cuando nos vamos a las rivieras de los ríos, a las desembocaduras, donde sabemos que hay asentamientos poblacionales a los costados del río, cuando un río se desborda, pasa llevándose comunidades completas y las inunda. Podemos hablar de Usulután, que cuando el río Grande de San Miguel o el río Lempa, incluso en el sector de Tecoluca, sobrepasa las bordas y genera inundaciones que pueden durar hasta 10, 15, 20 días, porque el nivel no baja. es como el suelo está saturado y sobre eso tenés que esperar a que pueda ir disminuyendo el nivel freático del agua para que esta pueda ir reduciéndose. O sea, hay familias que pasan días, semanas en los albergues, incluso meses, para después poderlos retornar porque ya la condición ya bajó. Pero la mayoría de albergues sí del interior. Esa gente ya tiene, digamos que todos los años va a ser casi que. De hecho, sí, pero incluso ellos buscan soluciones propias. Nosotros en las inspecciones que hemos hecho en territorio hemos llegado a lugares bastante críticos que hasta con lancha ha tocado llegar. Tenemos albergues incluso en Manguera del Golfo, que es en la isla, y nosotros también hemos llevado con la naval catres, camarotes, catres, colchonetas, todos los insumos. Hemos montado 2 albergues en la isla porque digamos que cuando azota el tema de las lluvias y todo, la gente que vive en el área limítrofe se afectan. Entonces los movemos al centro de la isla donde está el albergue y ellos ya pueden pasar albergados. Lo mismo ha pasado con muchas zonas en Usulután, donde hemos llegado a lugares críticos y ellos incluso han construido en altura. O sea, cuando tú llegas y ves las viviendas, sí. Tú tienes que subir una pendiente, ves una estructura de madera rústica y sobre la estructura que está 1 o 2 metros arriba está la vivienda. Y uno se pregunta, ¿y por qué hacen las casas así? Cuando se inunda es cuando entra en función eso. Muchas de las familias ya hacen sus hogares de esa manera. Incluso hemos llegado a ver en otras viviendas donde la gente hace un sistema de poleas dentro de su misma vivienda, y el sistema de poleas les sirve para que cuando se inunda la casa ellos puedan subir ya sea el chinero, la cama, la tele y elevarla y dejarla suspendida en el aire hasta que el nivel del agua de su vivienda baje. Ese tipo de personas son las que son más difíciles de mover de las casas. Eso se llama resiliencia. Es correcto. Ajá, o sea, la contemplación de la naturaleza, la experiencia de la vida, y entonces ya tienen este sistema de polea. Es primera vez que lo escucho. No, y nosotros lo hemos visto en presente, pues, o sea, lo hemos notado. Hay gente que se las ha ingeniado en el interior del país, y eso creo que habla también de cuántos años pasaron para que alguien ya se pusiera el chaleco y dijera, no, aquí momento, los vamos a ayudar, independientemente estén allá en la isla. Nos ha tocado incluso, o sea, lo más común que pasa en esos sectores es que todos los pozos de agua dulce se salinizan, se contaminan. Entonces, con eso llegamos a apoyar con el tema de hidratación de parte del gobierno, llegamos a apoyarlos, censamos, damos toda esta gestión y de alguna manera estamos generando ese efecto social también para que vean que los vamos a respaldar, cual sea su decisión, pero que cuando en algún momento también eso llegue a sobrepasarse, ellos tienen que apoyarnos en priorizar su vida y movernos con nosotros. Hay muchas cosas que hemos ido tratando y es como hemos ido cambiando, y por eso podemos decir que hoy por hoy ya la dirección ya tiene un poco más de crecimiento y también ya es un poco más respetable en ese sentido, porque sí tratamos de dar lo mejor siempre, pues, y aparte de que no solo es la dirección,
funcionamos casi que todo el estado. Es una logística bastante grande. Y hay una infraestructura, ¿verdad? Hay una logística, hay un plan de trabajo que se activa en estos como momentos como este. Muchísimas gracias, Josué, por haber aceptado nuestra invitación, ¿verdad? Creo que hemos tenido nueva información sobre todo lo que se hace desde la Dirección General de Albergues. Y ojalá que sea un año no tan catastrófico, ¿verdad? En cuanto a las inclemencias del tiempo. No, la verdad es que para el bien de todos, igual esperemos que sea un invierno bastante controlado. Revisando la información, se espera que sea un 70%. ¿Ayer tembló? Un albergue, sí, fuerte. En la mañana. Y fuerte. Ajá. Preparándome para irme a la entrevista estaba cuando tembló. Bueno, y esa es otra cosa. Está lloviendo, la tierra está floja y tiembla. Sí, de hecho en la mayoría de lugares donde hemos tenido, digamos que deslizamientos o micro deslizamientos, donde han cedido árboles obstruyendo vías, ayer pasó uno en Jucuarán, en el sector de Usulután, minutos después del sismo. Entonces, es de tener cuidado, más en las zonas donde sabemos que pueden haber deslizamientos de ladera, ahorita con el tema del suelo saturado, que está bastante húmedo y tiene bastante carga de humedad, más los sismos son bien propensos a deslizarse. Así que para la población que esté atenta a las indicaciones que podamos estar dando a través de todos los medios oficiales y también a los espacios que ustedes amablemente nos brindan para que puedan estar de primera mano sabiendo, puedan darse cuenta de lo que podemos estar haciendo o las medidas que vayan a poder tomar para poder hacer caso sobre todas estas acciones, pues, y que no podamos evitar tragedias cuando tengamos tiempo. Muy bien. Gracias, Josué. Gracias. No, gracias a ustedes. Y si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.